Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. 7. El forastero, que ignoraba esta vida secreta y apasionada, estaba aún hablando con Julia cuando el general llega al hotel Jardín. Al verlo inclinado sobre ella, contaron después las lenguas. Le cruza la cara con un rebenque, mientras trataba a don Pepe de alcahuete. Julia, espantada, salía corriendo hacia la calle. Allí le alcanzó el general y volvieron juntos al hotel y entraron en su cuarto. ¿Por qué tuviste miedo, Julia? El general se acerca a su querida y la toma la cara entre las manos para verle los ojos. Era la primera vez que Julia se asustaba ante una de sus caleras. La joven le sonrió y le ofrecía los labios. Nunca le diría rosas porque había tenido miedo al ver la huella morada del golpe en la cara del fuereño. Julia, ¿por qué tuviste miedo?, suplicó otra vez el general. Pero ella, como una gata, escondió la cara entre los hombros de su amante y le besó la garganta. Dime quién es, Julia. La joven se desprendió de los brazos de su amante sin decir una palabra. Se tendió en la cama y cerró los ojos. El general la contempló por largo rato. Las primeras sombras anaranjadas de la noche entraron a través de las persianas. Los pies de Julia, con los últimos reflejos del sol, cobraron una vida enferma y traslúcida, ajenas al cuerpo envuelto en la bata rosa. El calor de la tarde acumulado en los rincones se reflejó en el espejo de la cómoda. En un vaso los jacintos se ahogaban con su perfume. Del jardín llegaban aromas pesados y de la calle un polvillo seco. Francisco Rosa salió de puntillas. Se sentía vencido ante el silencio de su amante. Cerró la puerta con precaución y llamó con ira a don Pepe Ocampo. Ese día mi suerte quedó echada. El forastero recibió los golpes en el rostro y, sin decir una palabra, cogió su maletín y salió muy despacio del hotel. Lo vi de pie en el portal, impasible. Bajó la calle, llegó a la esquina y torció hacia abajo. Llegó a Guerrero. Iba por la acera angosta, no buscaba nada, parecía reflexionar. Se cruzó con Juan Cariño. A esa hora salía de la casa de las Cuscas a dar un paseo diario. El fuereño no se asombró de la levita ni de la banda presidencial cruzada al pecho. Juan Cariño se detuvo. ¿El señor viene de lejos? De México, señor, contestó el forastero con cortesía. Señor presidente, corrigió Juan con seriedad. Perdón, señor presidente, aceptó el foreño con rapidez. Véame mañana en la presidencia. Las señoritas encargadas de la audiencia la atenderán. De los locos que han tenido, Juan Cariño fue el mejor. No recuerdo que haya cometido ningún acto descortés o malvado. Era dulce y atento. Si los mocosos le tiraban piedras a su sombrero de copa y ese rodaba por el suelo, Juan Cariño lo recogía en silencio y seguía su paseo vespertino con dignidad. Daba limosnas a los pobres y visitaba a los enfermos. Pronunciaba discursos cívicos y pegaba manifiestos en los muros. ¡Qué diferencia con Upa! Ese fue un desvergonzado, tirado días enteros rascándose los piojos y asustado de los paseantes. Se les parecía a la vuelta de la esquina, los tomaba del brazo y clavando las uñas negras y largas les gruñía. ¡Upa, upa! Mereció la mala muerte que tuvo. Unos chiquillos lo encontraron tirado en una zanja, con la cabeza deshecha a pedazos y el pecho cuidadosamente tatuado con una navaja. Era un loco. Juan Cariño vivió siempre en la casa de las Cuscas. En los muros de su habitación estaban los retratos de los héroes: Hidalgo, Morelos, Juárez. Cuando las muchachas le decían que pusiera el suyo entre ellos, Juan Cariño se enfadaba. Ningún gran hombre se ha hecho su estatua en vida. Para hacer eso hay que ser Calígula. El nombre impresionaba a las muchachas y callaban. Si había riñas entre ellas y los soldados que las visitaban, Juan Cariño intervenía muy correcto. Niñas, un poco de orden. ¿Qué van a pensar estos extranjeros? El día que mataron a la pípila de un navajazo, Juan Cariño organizó las exequias con gran pompa y presidió el entierro, que tuvo música y cohetes. Atrás del féretro azul iban las muchachas con las caras pintadas, las faldas cortas de color violeta, los tacones torcidos y las medias negras. Todos los oficios eran igualmente generosos, declaró el señor presidente al borde de la fosa abierta. Volvió el cortejo y la casa se cerró los 9 días que duraron los rezos. Juan Cariño le guardó luto un año entero. Esa tarde trató de ayudar al forastero. Ese agradeció el ofrecimiento y siguió su camino.
Juan Cariño refresqueció unos instantes y se volvió para alcanzarlo. «Joven, no deje de venir mañana. Atravesamos tiempos malos. Estamos invadidos por el enemigo y no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Pero en fin, algo se hará por usted». «Gracias, muchas gracias, señor presidente». Ambos hicieron una reverencia y se alejaron. El fureño dio varias vueltas por mis calles y volvió a la plaza de armas. Indeciso, se sentó en una banca. Estaba oscureciendo. Sentado allí parecía un huérfano. Al menos esa fue la explicación que dio don Joaquín a doña Matilde al llegar a su casa con el forastero. Don Joaquín poseía la casa más grande de Ixtepec. Sus patios y jardines ocupaban casi 2 manzanas. El primer jardín, sembrado de árboles copudos, se defendía del cielo en un follaje sombrío. Ningún ruido llegaba a ese lugar situado en el centro de la casa y cerrado por corredores, muros y tejados. Lo cruzaban caminos de piedra, bordeados de helechos gigantes crecidos al amparo de la sombra. A la derecha, un pabellón de 4 habitaciones abría su salón a ese jardín llamado el Jardín de los Helechos. Las ventanas de las habitaciones daban al jardín de atrás llamado el Jardín de los Animalitos. Los muros del salón pintados al óleo eran la prolongación del parque. Infinidad de bosquecillos en penumbra, atravesados por cazadores de chacatilla roja y cuernos de caza al cinto perseguían a los ciervos y a los conejos que huían entre los arbustos y las matas. Isabel, Juan y Nicolás habían pasado muchas horas de su infancia descifrando aquella cacería minúscula. «Tía, ¿qué país es este?» «Inglaterra». «¿Conoces Inglaterra?» «Yo». Y doña Matilde se echaba de reír misteriosamente. Y ahora que los niños habían crecido, el pabellón estaba cerrado y la familia se había olvidado de Inglaterra. La oscuridad y el silencio avanzaban por toda la casa. En las habitaciones de muros de piedra reinaban un orden despiadado y campesino. Las persianas estaban siempre echadas y los visillos amildonados corridos. La casa llevaba una vida compasada y exacta. Don Joaquín adquiría únicamente las cosas necesarias para hacer más perfecto su funcionamiento extravagante y solitario. Algo en él necesitaba de esa repetición de soledad y silencio. Su habitación era pequeña. Apenas cabía la cama y no tenía balcón a la calle. Un ventanillo abierto junto al techo era la única salida al exterior. Un tocador de madera blanca en el que relucía una jarra y un lavamanos de porcelana comprobaban aquella austeridad, extrañamente desmetida por el olor del jabón finísimo y las lociones y cremas para afeitar perfumadas dentro de sus frascos con etiquetas francesas. La habitación se comunicaba con el cuarto de doña Matilde, su mujer. De joven, doña Matilde fue alegre y turbulenta. No se pareció a su hermano Martín. Los años de casado, el silencio y la soledad de su casa hicieron de ella una vieja risueña y apacible. Perdió la facilidad para entrar a las gentes y una timidez casi adolescente la hacía enrojecer y reír cada vez que se encontraba frente a extraños. «Yo ya solo conozco los caminos de mi casa», les decía a sus sobrinos cuando estos se empeñaban en hacerla salir a la calle. Cuando alguien moría, ella no iba al duelo, no sabía por qué la cara muerta de los conocidos la hacía reír. «Por Dios, Ana, ¿crees que los Olvera me hayan perdonado la risa que me dio la cara de su padre muerto?» «Sí, no te preocupes, ya lo olvidaron», contestaba su cuñada. «Estoy tan arrepentida». Pero la señora, a pesar de su arrepentimiento, no podía recordar aquel rostro compungido, de muerto vestido de negro, con corbata negra y zapatos negros, sin echarse a reír. «Hazme el favor, vestir de gala un pobre difunto». La inesperada presencia de su marido, acompañado del extranjero, la turbó y le produjo una especie de vértigo momentáneo, como si toda su soledad y el orden acumulado durante años hubiera sido roto. «El joven es nuestro huésped por el tiempo que guste», anunció don Joaquín, ignorando el disgusto reflejado en los ojos de su mujer. Esta, después de cruzar las primeras palabras con el fuereño, olvidó su enojo. Estaba acostumbrado a ver llegar a su marido trayendo toda suerte de animales. Por primera vez escogió un hombre. Fue a la cocina a anunciar a los criados que tenían un huésped, aunque en verdad le hubiera gustado decir: «Tenemos un animalito más». Después acompañó a su marido y al extranjero al pabellón. Quería dejarlo en su intimidad. «Aquí en Inglaterra se sentirá usted más independiente», y miró con timidez al joven. Tefa, la criada, abrió las puertas del salón de cacería y las de los dormitorios y encendió los quinqués. El fuereño se mostró entusiasmado por su alojamiento. Doña Matilde, ayudada por Tefa,
Consiguió la habitación más grande, tendió la cama, abrió la ventana que daba al jardín de los animalitos, e hizo varias recomendaciones a su huésped sobre cómo debía cerrar el mosquitero para evitar el paso de los murciélagos, que por lo demás eran inofensivos. Y el joven se presentó bajo el nombre de Felipe Hurtado, y depositó su maletín sobre una mesita. La criada renovó el agua de la jarra, trajo pastillas de jabón francés y colocó toallas limpias en las repisas del baño. Durante la cena, la señora se quedó prendada de la sonrisa de su huésped. El joven se retiró a su pabellón. Una vez a solas, don Joaquín le contó a su mujer la escena ocurrida en el del jardín. A pesar de los portales, don Joaquín Ocampo se la había relatado. Ya nos echamos al general de enemigo. Ese hombre no puede hacer todas las barbaridades que le vengan en gana, pero las hace, contestó ella risueñamente. Muy temprano el extranjero despertó sobresaltado. Una multitud de gatos cayó sobre su cama. Los dueños de la casa habían olvidado advertirle que, en el jardín de los animalitos, vivían cientos de ellos y que a esa hora, famélicos, bajaban por los tejados para dirigirse al lugar donde los criados colocaban las cazuelas de leche y los trozos de carne. Hurtado no sabía qué pasaba. Por su ventana abierta los gatos entraban y salían mientras la gavilla de patos avanzaba entre las piedras del jardín. Había también ciervos, cabritos, perros y conejos. El extranjero no salía de su asombro. Lo invadió una mezcla de ternura e ironía. Se dio cuenta de que los animales eran recogidos, como él. Ya tarde decidió salir de su habitación. El sol estaba alto y apenas le adivinaban por entre las espesas enramadas. Se paseó por timidez entre las plantas y los helechos. Removió una piedra y encontró una alimaña que lo hizo retroceder con un movimiento de repugnancia. «¡Es un alacrán!», le dijo Tefa, que lo estudiaba desde lejos. «¡Ah, buenos días!», repuso el foreño con cortesía. «¡Mátelo! ¡Son malos!». «Que en su tierra no hay, que no estoy usted impuesto a verlos», insistió la criada con malevolencia. «No, yo soy de tierra fría». Un vapor se levantaba del jardín. Las plantas expendían olores húmedos y penetrantes. Las grandes hojas carnosas con los tallos llenos de agua se mantenían erguidas a pesar de la violencia del calor. Los macizos de plátano se llenaban de rumores extraños. La tierra era negra y húmeda. La fuente lucía su agua verdosa y en su superficie flotaban hojas en descomposición y enormes mariposas ahogadas. De allí también surgía un olor descompuesto y pantanoso. El jardín, que en la noche era luminoso y negro, cubierto de ojos misteriosos y de flores adivinadas por la intensidad de su perfume. Durante el día se infestaba de olores y presencias amenazantes para la nariz del extranjero. Sintió náuseas. «¿A qué hora vuelve el señor?». «Si no sale», contestó burlonamente la criada. «Ah, yo creía que iba a trabajar». «Sí va, pero ahí no más». Y la mujer hizo una seña con la cabeza, indicando una puerta abierta en el muro que comunicaba con el jardín de los animalitos. Tal vez era mejor que no lo moleste. Tefa no contestó. El extranjero sentó la seriedad de la mujer. De pronto pareció recordar algo. «Ah, dígame, ¿en dónde vive el señor presidente?» «Juan Cariño». «En el Arcón, ya casi llegando a las orillas, cerca de la salida de las cruces», contestó la mujer asombrada. Hubiera querido preguntar algo, pero la indiferencia del joven la hizo callar. «Voy a verlo. Volveré a la hora de la comida», dijo el joven con naturalidad. Y Felipe Hurtado se dirigió al portón de la salida. Tefa lo vio irse, y tuvo la impresión de que se iba pisando las plantas sin dejar huella. «¿Quién sabe de dónde venga este hombre? Yo que el señor no andaría recogiendo vagabundos», corrió a decir a los criados que almorzaban a la cocina. «¿Ya saben lo que hizo en el hotel?», preguntó Tacha, la recamarera. «Se quiso enredar con Julia, y el general a poco lo mata junto con ella, y don Pepe. Yo no creo que sea gente de buen vivir. Hoy me fue a hacer la cama y ya la había hecho, y estaba leyendo un libro rojo. ¿Ya ven? Adivinó lo que pasaría la noche». «¿Saben a dónde se fue ahora?», preguntó Tefa, y como las demás la miraron interrogante, anunció con voz de triunfo. «A la casa de las Cuscas». «Ándale, es tempranero», dijo Castro risueño. «Yo digo que algo malo lo trajo Istepec», agregó Tefa convencida. «Adelante de los pasos de un hombre siempre van los pasos de una mujer», sentenció Cástulo con dignidad.
Felipe Hurtado, ajeno a las murmuraciones, atravesó el pueblo y pasó frente al hotel. Don Pepe, que lo vio venir desde lejos, se metió apresurado en su zaguán y luego, cuando ya el extranjero había pasado, se pinó curiosamente para verlo de espaldas. Descarado, todavía no se repone uno del discurso y anda de nuevo por aquí, se dijo el viejo con rencor. En efecto, la víspera el general había salido del corredor a interrogarlo. Nunca lo había visto más sombrío. ¿Quién es ese hombre? Don Pepe, confuso del gesto al lado de Rosas, no supo qué decir, pues ignoraba quién era el extranjero. No sé, mi general, fue niño que buscaba cuarto. No tuve tiempo de preguntarle nada porque usted llegó enseguida. ¿Y con qué derecho si usted ve usted a alquilar cuartos sin mi permiso? Preguntó Rosas, ignorando que don Pepe era el dueño del Hotel Jardín. No, mi general, no pensaba alquilárselo. Le estaba diciendo que no tenía habitaciones ocupadas cuando usted llegó. Luisa, echada en su hamaca, escuchaba atentamente el diálogo. General, estuvo más de una hora hablando con Julia. Se vengaba así de Julia y de don Pepe. Francisco Rosas no la miró. Oí que hablaban de Colima, agregó con maldad. ¡De Colima!, repitió Rosas sombrío. Hubiera querido no escucharla. Sin contestar se volvió a su cuarto. Don Pepe miró a Luisa con odio. Esta siguió meciéndose en su hamaca y después ella también se cerró en su habitación. Con disimulo, el hotelero se acercó a la puerta de los amantes y trató de escuchar el diálogo. Dime, Julia, ¿por qué tuviste miedo? No sé, contestó ella con voz reposada. Dime la verdad, Julia, ¿quién es? No sé. Don Pepe podía verla, acurrucada como una gata, con la cabeza reclinada en un hombro y mirando con sus ojos almedados al general suplicante. Es malísima, a golpes le sacaría yo la verdad, pensó el viejo. La entrada del teniente coronel Cruz al hotel la hizo retirarse con precipitación de su puesto y de sus reflexiones. Ándele, escucha, le dijo refiriéndose al oficial. No se ría. Y el viejo contó asustado su historia. El teniente coronel Cruz pareció preocuparse. ¡Ah, qué Julia!, dijo sin ganas de reírse. Francisco Rosas volvió a salir de su cuarto. Estaba pálido y se fue a la calle sin llamar a sus amigos. Antes de la medianoche volvió borracho. Julia, vamos a las cañas. No quiero. Julia se negó por primera vez al capricho de su amante. El general lanzó el vaso de los jacintos contra el espejo de la cómoda y este cayó hecho anicos. La joven se tapó los ojos. ¿Qué hiciste, de mal agüero? Los demás huéspedes del hotel escucharon asustados en el estrépito. Dios mío, no se puede vivir tranquila, gimió Rafaelita. Quiero irme a mi casa, gritó Antonia, y el coronel Justo Corona le tapó la boca con las manos. Felipe Hurtado llegó frente a la casa que buscaba. Supo que era ella, porque se separaba de las otras casas como si fuera una imagen reflejada en un espejo roto. Sus muros eran ruinas, y aunque trataban de hacerse muy pequeños, crecían enormes al final de la calle que terminaban en piedras. ¡Allí es!, le gritaron los chiquillos que lo miraban ávidos. El foreño observó la puerta despintada y el nicho que amparaba a un zanuntoyo callejero. Tiró de la campanilla. ¡Pásate, está abierto!, le contestó una voz aburrida. Hurtado empujó la puerta y se encontró en un vestíbulo con piso de piedra que comunicaba con una habitación que hacía las veces de sala. Unos sillones de terciopelo rojo, unas flores sucias de papel, unas mesas y un espejo ahumado amueblaban el cuarto. Había colillas y botellas esparcidas por el suelo pintado de rojo. Lataconcitos, en ropa interior, desmechada y calzando unas chanclas de tacón torcido, lo recibió. «Temprano andas pidiendo tu limosna», le dijo la mujer con una sonrisa en la que resplandecía un colmillo de oro. «Perdona, buscaba al señor presidente. Eres fuereño, ¿verdad? Ahora le aviso que tiene antesala». Y la mujer sí fue sin dejar de sonreír. El señor presidente no se hizo esperar. Cordial, ofreció un sillón al extranjero y él ocupó el contiguo. Apareció la noche con una bandeja de plomo en la que había 2 tacitas. «Tú eres el amigo de Julia. Vete con cuidado», le advirtió la Lucha echándose a reír con desparpajo. «¿El amigo?», murmuró Hurtado. Juan Cariño, al ver la turbación del extranjero, se enderezó, tosió un poco y tomó la palabra. «No, sufrimos una ocupación.
y no podemos esperar nada bueno de los invasores. La Cámara de Comercio, la Presidencia Municipal y la Inspección de Policía están bajo sus órdenes. Yo y mi gobierno carecemos de toda protección. Por eso debe usted cuidar sus pasos. Anda enculado y nosotros la pagamos, interrumpió la Yuchi. Niña, ¿qué lenguaje es ese? Contestó el señor presidente avergonzado y agregó después en un silencio penoso. Hay veces en que los caprichos conducen al hombre a la locura, sin exagerar. Podemos decir que la joven Julia ha vuelto loca al general Rosas. ¿Piensas quedarte tiempo por acá?, preguntó la Luchi. No lo sé. Pues no te le arrimes mucho. Sigue usted los consejos de Luchi. Sabrá que cada vez que tiene un disgusto con la señorita Julia nos escarcela y nos ahorca. Menos mal que sus preocupaciones todavía no llegan hasta el diccionario. El señor presidente es un amigo de los diccionarios, dijo la Luchi con precipitación. ¿Y cómo no he de serlo? Si ellos encierran toda la sabiduría del hombre, ¿qué haríamos sin los diccionarios? Imposible pensarlo. ¿Y si idioma que hablamos sería inteligible sin ellos? Ellos. ¿Qué significa ellos? Nada, un ruido. Pero si consultamos el diccionario encontramos ellos, tercera persona del plural. El extranjero se echó a reír. El señor presidente le gustó su risa, y aportolado en su sillón astroso, se sirvió varias cucharadas de azúcar y revolvió su café con parsimonia. Estaba contento. Había despistado al extranjero. Pero si era cierto que lo que había dicho, lo importante era lo que no había dicho. Que palabras eran peligrosas porque existían por ellas mismas, y la defensa de los diccionarios evitaban catástrofes inimaginables. Las palabras debían permanecer secretas. Si los hombres conocían su existencia, llevados por su maldad las dirían, y las harían saltar al mundo. Ya eran demasiadas las que conocían los ignorantes, y se valían de ellas para provocar sufrimientos. Su misión secreta era pasearse por mis calles y levantar las palabras malignas pronunciadas en el día. Una por una, las cogía con disimulo y las guardaba debajo de su sombrero de copa. Las sabía muy perversas. Huían y lo obligaban a correr varias calles antes de dejarse atrapar. Le hubiera sido muy útil una red para cazar mariposas, pero era tan visible que hubiera despertado sospechas. Algunos días su cosecha era tan grande que las palabras no cabían debajo de su sombrero, y se vio obligado a salir varias veces a la calle antes de terminar su limpieza. Al volver a su casa, se encerraba en su cuarto para reducir las palabras a letras y guardarlas otra vez en el diccionario, del cual no deberían haber salido nunca. Lo terrible era que no bien una palabra maligna encontraba el camino de las lenguas perversas, se escapaba siempre, y por eso su labor no tenía fin. Todos los días buscaba las palabras ahorcar y torturar, y cuando se le escapaban, volvía derrotado, no cenaba, y pasaba la noche en vela. Sabía que en la mañana habría colgados en las trancas de Cocula, y se sentía el responsable. Miró atentamente al extranjero. Desde la víspera le había inspirado confianza, y si lo invitó a venir a la presidencia, fue para iniciar en el misterio de su poder. Cuando yo muera, alguien tiene que darme mi ser limpiadora. Si no, ¿qué será después de este pueblo? Primero había que saber si ese heredero tenía el corazón puro. Metamorfosis. ¿Qué sería metamorfosis sin el diccionario? Un montón de negritas negras. Y estudió el efecto de la palabra sobre el rostro del extranjero. Se transformó como la cara de un niño de 10 años. ¿Y qué sería confeti? La palabra produjo una feria en los ojos de Felipe Hurtado, y Juan Cariño se llenó de gozo. La Luchi podía pasar horas escuchándolo. Lástima, si no estuviera loco tendría mucho poder y el mundo sería tan luminoso como la rueda de la fortuna. Y la Luchi se quedaba triste al ver a Juan Cariño en la casa de las putas. La joven quería descubrir el momento en que Juan Cariño se había convertido en un señor presidente y no lograba encontrar la hendidura que dividía a los dos personajes. Por esa grieta oía la dicha del mundo. De ese error nacía el hombrecito encerrado en el prostíbulo, sin esperanzas de recuperar su brillante destino. Tal vez dormido soñó que era el señor presidente y ya nunca despertó de ese sueño, aunque ahora ande con los ojos abiertos. Se decía la joven recordando sus propios sueños y su conducta extravagante dentro de ellos.
Por eso le servía muchas tazas de café y lo trataba con cuidado como se tratan los sonámbulos. Si algún día despertara, y escudriñaba los ojos del señor presidente, creyendo descubrir en ellos el mundo asombroso de los sueños, sus espirales al cielo, sus palabras girando solitarias como amenazas, sus árboles sembrados en el viento, sus mares azules sobre los tejados. ¿Acaso ella no volaba en sus sueños? Volaba sobre unas calles que a su vez volaban persiguiéndola, y abajo la esperaban unas frases. Si llegara a levantarse en mitad de ese sueño, creería para siempre que la existencia de sus alas y las gentes dirían burlonas: mirar a Luchi, está loca, se cree pájaro. Por eso espiaba a Juan Cariño, para ver si lograba hacerlo despertar. Cuando deseó pasar un rato perdido en las palabras «venga por aquí», desde este momento pongo a su disposición mi diccionario, lo oyó decir a Luchi. Le advierto que su invitación no caerá en saco roto, contestó risueño el extranjero. Poseo hasta 3 volúmenes del diccionario de la lengua inglesa. No he podido conseguirlos todos. Es una verdadera desgracia. Y Juan Cariño cayó en una gran tristeza. ¿Quién estaría haciendo uno de esos libros? No le asombraba la desdicha que reinaba en el mundo. Luchi salió del cuarto y volvió al cabo de unos minutos con un diccionario de pastas naranjas y letras de oro. Juan Cariño cogió el libro con reverencia y empezó a iniciar a su amigo en sus palabras predilectas. Las repetía silbeándolas para que su poder bañara Istepec y lo librara del poder de las palabras dichas en la calle o en la oficina de Francisco Rosas. De pronto se detuvo y miró con seriedad a su interlocutor. Supongo que usted va a misa. Sí, los domingos. No nos prive de oír su voz en las palabras de las oraciones, son tan hermosas. Y Juan Cariño empezó a recitar las letanías. Ya es más de la 1:30 y ni siquiera se ha prendido la lumbre, anunció la Taconcitos asomando la cabeza señalado por la puerta de la sala. ¿La 1:30? Preguntó Juan Cariño interrumpiendo la oración. Quería olvidar la voz grosera de la mujer que lo devolviera a la miseria de su vida en la casa de paredes y camas sucias. La 1:30, repitió la mujer y desapareció del marco de la puerta. Es una libre pensadora. Son ellos los que han vuelto al mundo tan horrible, dijo Juan Cariño con enojo. Se puso de pie y se acercó despacio a Felipe Hurtado. Guarde mi secreto. La codicia del general es insaciable. Es un libre pensador que persigue la hermosura y el misterio. Sería capaz de tomar una medida precursoria contra el diccionario y provocaría una catástrofe. El hombre se perdería en un idioma desordenado y el mundo caería convertido en cenizas. Seríamos como los perros, explicó la Luchi. Peor aún, porque ellos han organizado sus ladridos, aunque a nosotros nos resulten incomprensibles. ¿Sabe usted qué es un libre pensador? Un hombre que ha renunciado al pensamiento. Y el señor presidente acompañó a su huésped hasta la puerta de la calle. Mis recuerdos más afectuosos a doña Matilde y a don Joaquín, aunque tengo el sentimiento grande de no verlos nunca por su casa. Juan Cariño se quedó pensativo en el umbral de la puerta de entrada, haciendo señales de adiós al extranjero que se alejó en el resplandor de las 2 de la tarde. Luego cerró tristemente la puerta, volvió a la salita sucia y se sentó en el sillón que había ocupado antes. Procuró no ver las colillas de la mugre que reinaban en el cuarto. Señor presidente, nos contó el pajarito de la gloria. A rato le traigo sus taquitos, le dijo la Luchi tratando de arreglarlo. A esas horas, las demás mujeres apenas estaban levantándose. En esos días, yo era tan desdichado que mis horas se acumulaban informes y mi memoria se había convertido en sensaciones. La desdicha, como el dolor físico, iguala los minutos. Los días se convierten en el mismo día, los actos en el mismo acto, las personas en un solo personaje inútil. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila y los milagros quedan abolidos. La inercia de esos días repetidos me guardaba inquieto, contemplando la fuga inútil de mis horas y esperando el milagro que se obstinaba en no producirse. El porvenir era la repetición del pasado. Inmóvil, me dejaba devorar por la sed que roía mis esquinas. Para romper los días petrificados solo me quedaba el espejismo ineficaz de la violencia y la crueldad que ejercía con furor sobre las mujeres, los perros callejeros y los indios. Como en las tragedias,
Vivíamos dentro de un tiempo quieto, y los personajes sucumbían presos en ese instante detenido. Eran en vano que hicieran gestos cada vez más sangrientos. Habíamos abolido el tiempo. La noticia de la llegada del extranjero corrió por la mañana con la velocidad de la alegría. El tiempo, por primera vez en muchos años, giró por mis calles levantando luces y reflejos en las piedras y en las hojas de los árboles. Los almendros se llenaron de pájaros. El sol subió con delicia por los montes, y en las cocinas las criadas comentaron ruidos de su llegada. El olor de la tisana de hojas de naranjo llegó hasta las habitaciones a despertar a las señoras de sus sueños inhábiles. La inesperada presencia del forastero rompió el silencio. Era el mensajero, y no contaminado por la desdicha. —¡Conchita, Conchita! Matilda tiene un mexicano. ¡Vístete! —gritó doña Elvira cuando su criada le dio la noticia. La señora se levantó de un salto. Quería llegar temprano a la misa de 7 para tener la primera noticia sobre el forastero, quién era, cómo era, qué quería, a qué había venido. Se vistió deprisa y se contempló con calma en el espejo. Su cara no le hacía gestos. —Mira qué buen color tengo. Lástima que tu padre no me pueda ver. Le daría envidia. Él siempre fue tan amarillo. Conchita, de pie junto al tocador, esperó pacientemente a que su madre terminara de admirarse. Ahí está, espiándome desde el fondo del espejo, enojada de verme viuda y joven todavía. Ya me voy, Justino Montafur. Y la señora le sacó la lengua a la imagen de su marido guardado en el azogue del espejo. Ahí se quedó por mirarse demasiado. Se dirigió en camino a la iglesia. Nunca conocí a un hombre más fausto. Y recordó enojada la precisión del planchado de sus puños de sus camisas, la perfección de sus corbatas, las valencianas de sus pantalones. Cuando murió no quiso vestir. Una simple mortaja, pidió llorando a sus amigos, contenta de privarlo de sus caprichos que la habían tiranizado tantos años. Que aprenda, se decía mientras sus amigos amortajaban el cuerpo en una sábana cualquiera. En ese momento ya era dueño otra vez de su voluntad, y le impuso vengativa sobre el difunto que, pálido y contrariado, parecía revolverse enfurecido contra ella. ¿Cómo se tarda Matilde? Las viejas hacen todo despacio, exclamó contrariada cuando vio que su amiga no llegaba todavía al atrio de la iglesia. Mostró su disgusto dando patadas en el suelo. Conchita bajó los ojos. Le parecía que las frases y los sujetos de su madre atraían las miradas de los demás que, aunque esperaban también impacientes, lo hacían con más disimulo. Es capaz de no venir. Le gusta tanto hacerse la interesante. Pobre muchacho, no saben la casa de locos que ha caído. Conchita le hizo una seña para que se callara. Porque a mí esas señas. Todos saben que Joaquín está loco. Se cree el rey de los animales. Y se echó a reír de su ocurrencia. No pudo continuar su discurso, pues fue venir a su encuentro a doña Lola Goribar, acompañada de su Rodolfo. Ahí viene esa gorda, dijo con enojo. Doña Lola no salía casi nunca de su casa. Tal vez por eso parecía una gordura monstruosa. Tenía miedo, un miedo distinto al nuestro. Si uno se quedara sin dinero, nadie le tendería una mano. Decía con terror y permanecía junto a sus armarios, un copete alto en donde los centenarios de oro formaban pilas parejas y compactas. Los sábados y los domingos, los criados lo oían, encerrado en su cuarto, contar las monedas. El resto de la semana patrullaba su casa con ferocidad. Nunca se sabe lo que nos guarda Dios, y ese pensamiento la aterraba. Existía la posibilidad de que Dios quisiera volverla pobre, y para prevenirse contra la voluntad divina, acumulaba riquezas sobre riquezas. Era muy católica, tenía capilla en su casa y ahí escuchaba misa. Hablaba siempre del santo temor de Dios, y todos sabíamos que el santo temor se refería solo al dinero. No te fíes, soplaban los oídos de Rodolfo. Asombrados, la vimos venir apoyada en el brazo de su hijo. Nos están mirando, dijo la madre en voz baja. Nosotros admirábamos el traje de gabardina del joven y el broche de diamantes que fulguraba en el pecho de la señora. Él se vestía en México, y los criados decían que tenía más de 1000 corbatas. En cambio, su madre llevaba siempre el mismo traje negro que empezaba a volverse verdoso en las costuras. La señora Montufar salió a recibirla y doña Lola miró a Conchita con desconfianza. La joven le parecía peligroso. Rodolfo procuró no verla. No quería darle esperanza. Con las mujeres nunca se sabe. Se valen del menor gesto para comprometer al hombre. Doña Lola Goribar temía que el extranjero tuviera intenciones perversas,
que pusieran en peligro la tranquilidad de su hijo. Yo digo que no es justo, no es justo. Fito pasa ya tantos desvelos. No te preocupes por mi mamacita. Doña Elvira siguió resignada el diálogo sostenido entre la madre y el hijo. La señora Goribar sentía una admiración ilimitada por Rodolfo. Gracias a él, sus tierras le habían sido devueltas y el gobierno le había pagado los daños cometidos por los zapatistas. Era, pues, justo que en público hiciera testimonio de su agradecimiento. ¿Qué menos podía hacer por él? Es tan bueno, Elvira. Y doña Lola le llevó a la mano el broche de diamantes. La señora Montufar se inclinó a admirar la joya. Justino también era muy bueno, pensó con ironía. Rodolfo hacía frecuentes viajes a México, y al volver a Estepec, entraba a la comandancia militar a conversar con el general Francisco Rosas. Ya movió las mojoneras, decíamos al verlo salir sonriente de la oficina del general. En efecto, después de cada viaje, Rodolfo, ayudado por unos pistoleros traídos de Tabasco, movía las mojoneras que limitaban sus haciendas y ganaba peones, chozas y tierras gratuitas. Bajo uno de los almendros del atrio, esperaba la misa de 7, estaba Ignacio, el hermano de Agustina la panadera. Observó largo rato el hijo de doña Lola. Luego se acercó cortesamente a él y le dio una parte. Se decía que Ignacio era un agrarista. La verdad era que había militado en las filas de Zapata y que ahora llevaba en él la vida descalza de cualquier campesino. Sus pantalones de manta y su sombrero de palma estaban comidos por el sol y el uso. Mire, don Rodolfo, es mejor que deje quietas las mojoneras. Los agraristas dicen que lo van a matar. Rodolfo sonrió y se volvió la espalda. Ignacio, mortificado, se retiró desde lejos y contempló la silueta a menudo de Rodolfo Goribar. Ese no le concedió ni una mirada más. ¿Cuántas veces lo habían amenazado? Se sentía seguro. El menor rasguño de su persona costaría la vida de docenas de agradistas. El gobierno se lo había prometido y lo había autorizado para apropiarse de las tierras que le vinieran en gana. El general Francisco Rosas lo apoyaba. Cada vez que ensanchaba sus haciendas, el general Francisco Rosas recibía de manos de Rodolfo Goribar una fuerte suma de dinero que se convertía en alhajas para Julia. ¿Ves cómo una mujer es capaz de dominar a un hombre? Desvergonzada, nos está arruinando. Rodolfo besaba a su madre para consolarla de las ofensas que Julia le infligía con su impudor. Y para reparar la ofensa también él le regalaba alhajas a su madre. Él paga y los indios no trabajan, le oyó decir. Se acercó a ella. Su voz lo consolaba de la dureza de las palabras de Ignacio. Se sentía unido a su madre por un amor tierno y único, y sus mejores ratos los pasaba en la noche cuando, de cama a cama, a través de la puerta abierta, sostenía con ellas diálogos apasionados y secretos. Desde niño fue el consuelo de su madre, víctima de un matrimonio desgraciado. La muerte de su padre no hizo sino afirmar la delicia del amor exclusivo que los unía. Doña Nora lo veía pequeño y medroso, sediento de mimos, y le prodigaba con sus halagos. El secreto para conseguir un hombre es la escoba y buena cocina, decía maliciosamente, y vigilaba con astucia los caprichos y la comida de su hijo. Cuando era niño y se trompezaba con una silla o con la mesa, las mandaba azotar para demostrarle al niño que ellas eran las culpables. Fito siempre tiene razón, afirmaba muy seria, y justificaba la menor de sus rabietas. No sabes, Elvira, la dicha que es tener un hijo como Fito. No creo que se case nunca. Ninguna mujer comprendería como su madre. Doña Elvira no tuvo tiempo para contestar. La llegada de doña Matilde lo distrajo. ¿Te fijaste? ¡Qué descarada!, preguntó doña Lola refiriéndose a Conchita. Apenas la joven y su madre se hubieran alejado. Sí, mamá, pero no te preocupes. Te comía con los ojos. Doña Matilde atravesó el atrio con su trotecito alegre. Se le había hecho tarde conversando con Joaquín sobre su huésped y venía sofocada por la carrera. Quería alcanzar el final de la misa. Al ver a sus amigas esperándolo, hizo un esfuerzo para no echarse a reír. Las curiosas tendré que invitarlas. Por la noche, en casa de don Joaquín, se sacaron las sillas del corredor. Se encendieron los quinqués y se prepararon bandejas con refrescos y dulces. Hacía ya tanto tiempo que nadie se reunía en Ixtepec que la casa entera se llenó de regocijo. Pero apenas llegaron los invitados, la alegría desapareció, y el grupo de amigos se sintió intimidado frente al forastero.
avergonzados, pronunciaron breves saludos, y luego en silencio ocuparon sus sillas y contemplaron la noche. Un calor ardiente flotaba en el jardín. Los helechos crecían desmesurados al ver las sombras, y las formas obtusas de las montañas que me rodeaban se instalaron en el cielo por encima de los tejados y oprimieron a la noche. Las señoras se enmudecieron, sus vidas, sus amores, sus camas inútiles desfilaron desformadas por la oscuridad y el calor inmóvil. El forastero se refugió en el ritmo lúgubre del ir y ven, ir de los abanicos, para pintar la extrañeza y hallarse frente a esas caras desconocidas. Isabel y Conchita, condenadas a gastarse poco a poco entre los muros de sus casas, comieron con desgano las golosinas por las que escurría la miel ardiente. Tomás Segovia se ofreció por ensartar frases brillantes como cuentas, pero ante el silencio de sus amigos perdió el hilo, y las vio rodar melancólico por el suelo y perderse entre las patas de las sillas. Martín Moncada contemplaba la noche desde un lugar apartado. Hasta él llegaban algunas palabras de Segovia. «Es un hombre muy raro», susurró doña Elvira al oído del extranjero. Ante el fracaso de la reunión, la señora buscaba el camino de las confidencias. Hurtado la miró sorprendido, y la viuda le indicó con señas la lejanía voluntaria de Martín Moncada. Hubiera querido decirle la opinión que tenía sobre su amigo, pero temió que Ana la escuchara. Fue maderista, comentó en voz muy baja para hacer un resumen de las rarezas de Moncada. El extranjero sonrió ante la confidencia de doña Elvira y no supo qué decir. Con Madero empezaron nuestras desdichas, suspiró la viuda con perfidia. Sabía que una discusión reanimaría la conversación moribunda. En el principio de Francisco Rosas era Francisco Madero, sentenció Tomás Segovia. La figura del general Rosas surgió en el centro oscuro del jardín y avanzó hasta el grupo olvidado por el corredor de doña Matilda. Es el único que tiene derecho a la vida, se dijeron rancorosos, y se sintieron atrapados en una red invisible que los dejaba sin dinero, sin amores, sin futuro. Es un tirano. ¿Qué les vas a decir al señor si él le vio con sus ojos? Desde que llegó a Ixtepec no ha hecho sino cometer crímenes y crímenes y crímenes. En la voz de Segovia había una ambigüedad. Casi parecía envidiar la suerte de Rosas, ocupado en ahorcar a gradistas, en lugar de sentarse en el corredor de una casa mediocre a decir palabras inútiles. Debe pasar momentos terribles, se dijo sintiendo una emoción aguda. Los romanos tampoco tenían la concepción ridícula de la piedad, y menos frente a los vencidos, y los indios son los vencidos. Mentalmente, hizo con el pulgar una señal de la muerte. Tal como la veían los grabados de su historia romana. Somos un pueblo de esclavos, con unos cuantos patricios, y se sentó en el banco de los patricios a la derecha de Francisco Rosas. Desde que asesinamos a Madero, no tenemos sino una larga noche que espiar, exclamó Martín Moncada, siempre de espada enlaza al grupo. Sus amigos lo miraron con rencor. ¿Acaso Madero no había sido un traidor a su clase? Pertenecía a una familia criolla rica y sin embargo encabezó la rebelión de los indios. Su muerte no solo era justa sino necesaria. Era el culpable de la anarquía que había caído sobre el país. Los años de guerra civil que siguieron a su muerte habían sido atroces para los mestizos que subieron a las bordas de los indios, peleando por sus derechos y unas tierras que no les pertenecían. Hubo un momento, cuando Venustiano Carranza transicionó a la revolución triunfante y tomó el poder, en que las clases adineradas tuvieron un alivio. Después, con el asesinato de Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, se sintieron seguras. Pero los generales traidores a la revolución instalaron un gobierno tiránico y voraz, que solo compartían las riquezas y los privilegios con sus antiguos enemigos y cómplices en la traición, los grandes terratenientes del porfirismo. Martín, ¿cómo puedes hablar así? ¿Crees sinceramente que nos merecemos a Rosas? Doña Elvira Montúfar estaba avergonzada de las palabras de su amigo. No solo a Rosas, sino a Rodolfito Goribar y a sus matones tabasqueños. Ustedes acusan a Rosas y olvidan su cómplice, que es aún más sanguinario. Pero en fin, y otro porfirista facilitó el dinero de Victoriano Huerta para asesinar a Madero. Los demás callaron. En verdad estaban asombrados que la amistad sangrienta entre los porfiristas católicos y los revolucionarios ateos los tenía la voracidad y el origen vergonzoso del mestizo. Entre los dos había
inaugurado una era bárbara y sus procedentes en mi memoria. Yo no creo que ellos hayan pagado para asesinar a Madero, dijo la viuda sin convicción. Luján pagó 6 millones de pesos a Huerta, querida Elvira, dijo Moncada con ira. Tiene razón, Martín, y todavía veremos cosas peores. ¿Para qué creen que Rodolfito trajo todos sus pistoleros de trabajo? Para cazar perros callejeros. Don Joaquín, al decir esto, se estremeció pensando en los innumerables perros famélicos sarnosos que trotaban en mis calles empedradas, perseguidos por la sed, iguales en su miseria y en su condición de parias a los millones de indios despojados y brutalizados por el gobierno. Los pistoleros. La palabra todavía nueva nos dejó aturdidos. Los pistoleros en la nueva clase surgida del matrimonio de la revolución traidora con el porfirismo, enfundados en trajes caros de gabardina, con los ojos cubiertos por gafas oscuras y las cabezas protegidas por fieltros flexibles, ejercían el macabro trabajo de escamotear hombres y de volver cada vez mutilados. A este acto de prestidigitación, los generales la llamaban hacer patria y los porfiristas justicia divina. Las dos expresiones significaban negocios sucios y despojos brutales. Nos hubieran ido mejor con Zapata, cuando menos era del sur, suspiró doña Matilde. Con Zapata, exclamó doña Elvira. Sus amigos se habían vuelto locos esa noche, o quizás solo querían ponerla en ridículo desde el extranjero. Recordó el alivio de todos cuando supieron el asesinato de Emiliano Zapata. Durante muchas noches le pareció oír el ruido de su cuerpo al caer al patio de la hacienda de Chinamenca, y pudieron dormir tranquilas. Matilde habla como un general del gobierno, dijo Segovia con aire divertido, y pensó en el nuevo idioma oficial de las palabras justicia, zapata, india y agrarismo. Servían para facilitar el despojo de tierras y el asesinato de los campesinos. Es verdad. ¿Sabes que el gobierno le va a hacer una estatua?, preguntó doña Elvira con alegría. Para que no digan que no son revolucionarios. No tiene remedio el mejor indio es el indio muerto, exclamó el boticario recordando la frase que había guiado a la dictadura porfirista y aplicándolo ahora con malicia al uso que pretendía hacer con el nombre del indio asesinado, Emiliano Zapata. Los demás festejaron con carcajadas la sutileza del boticario. Me parece una broma estúpida, contestó Martín Moncada. No se enojen, don Martín, suplicó Segovia. Todo eso es muy triste. Es verdad, aquí la única que gana siempre es Julia, contestó el boticario con amargura. Sí, la culpa la tiene esa mujer, exclamó la señora Montúfar. ¿Y en México no saben lo que pasa por aquí?, preguntó con cautela doña Matilde para ahuyentar el fantasma de Julia. ¿En Estepec no hay teatro?, preguntó el foreño cambiando la respuesta por otra pregunta. ¿Teatro? ¿Quiere usted decir más teatro que el que nos da esta mujer?, repuso la madre de Conchita sobresaltada y mirando con asombro al extranjero. Es una lástima, aseguró ese con tranquilidad. Los demás se miraron sin saber qué decir. La gente vive más feliz. El teatro es la ilusión, y lo que falta en Ixtepec es eso, la ilusión. La ilusión, repitió melancólico el dueño de la casa. Y la noche oscura y solitaria cayó sobre ellos, llenándolos de tristeza. Nostálgicos, buscaron algo impreciso, algo a lo que no lograban darle forma, y que necesitaban para cruzar los innumerables días que se extendían ante ellos, como un enorme paisaje de periódicos viejos, en cuyas hojas se mezclan con groserías los crímenes, las bodas, los anuncios, todos revueltos en relieve, como hechos vaciados de sentido, fuera del tiempo, sin memoria. La fatiga cayó sobre las mujeres y los hombres se miraron inútiles. En el jardín, los insectos se destruían unos a otros en esa lucha invisible y activa que llena la tierra de rumores. Las ratas están agujereando mi cocina, se dijo doña Elvira Montúfar y se puso de pie. Los demás la imitaron y juntos salieron a la noche. Felipe Hurtado se ofreció a acompañarlos. El grupo avanzó cabizbajo por mis calles silenciosas, ocupados de evitar los baches y los desniveles de terreno. Apenas hablaban. Al llegar a la plaza abandonada vieron la luz que se escapaba por las persianas del balcón de Julia. Ahí están esos, dijo doña Elvira con rencor. ¿Qué estarían haciendo? La imagen de una dicha ajena los deja taciturnos. Quizá Francisco Rosas tenía razón.
Quizás solo la cara sonriente de Julia ambientaba los días del papel de periódico y en su lugar crecían los días de soles y de lágrimas. Inseguros se alejaron al banco elegido para perderse por las calles oscuras, buscando sus aguanes, y los veían entrar y salir todos los días idénticos a sí mismos. En su viaje de regreso, Felipe Hurtado se detuvo frente a los balcones de la querida de Ixtepec. Luego atravesó la calle y se sentó en una de las bancas de la plaza donde dominaba la ventana del cuarto de Julio. Con la cabeza entre las manos y entregado a sus pensamientos infinitamente tristes, esperó a que amaneciera. En la mañana, sus huéspedes lo miraron con extrañeza. Hubieran querido decirle que toda la noche había esperado su vuelta temerosos de que algo malo le hubiera ocurrido, pero no se atrevieron. Él se presentó más insumiso como un gato, y sus amigos aceptaron su presentación con beneplácito. 8. ¿Cuál fue la lengua que por primera vez pronunció las palabras que habían de empeorar mi suerte? Han pasado ya muchos años y todavía no lo sé. Aún veo a Felipe Hurtado seguido por aquella frase como si un animal pequeño y peligroso lo persiguiera de día y de noche. Vino por ella. En Ixtepec no había otra ella que Julia. Vino por ella, decían las hijas de don Ramón cuando desde los balcones veían la figura del forastero. Su padre salió al paso, se mostró afectuoso y trató de llevarlo al terreno de sus confidencias. ¿Piensa usted quedarse mucho tiempo con nosotros?, dijo el señor Martínez mientras escrutaba con avidez los ojos del forastero. Todavía no lo sé, depende. Pero, en fin, un joven debe saber lo que quiere. Tal vez le moleste mi indiscreción, se apresuró a decir cuando vio la frialdad con que su interlocutor recibía mis palabras. No, porque se supone que me molesta. Más bien agradezco su interés, confesó el forastero. La primera vez que lo vi, pensé que pertenecía a esa clase de jóvenes dinámicos que buscan un negocio brillante, algo productivo. ¿Un negocio?, preguntó Felipe Hurtado como si fuera la primera vez que semejante idea le cruzara por la cabeza. No, nunca pensé semejante cosa, agregó echándose a reír. Pues imagínese, amigo mío, que Catalán creyó que usted era inspector. Yo le aseguro que no había nada más lejos que usted que esa carrera. Felipe Hurtado se rió de buena gana. «Inspector», comentó, como si la ocurrencia de don Pedro Catalán fuera realmente graciosa. «Es un charlatán», dijo don Ramón, a guisa de excusa por su curiosidad y buscando la manera de continuar el diálogo. Pero Felipe Hurtado hizo ademán de retirarse y don Ramón no le quedó más remedio que cederle el paso. «No cabe duda. Ahora sí que no cabe la menor duda», gritó triunfante don Ramón al entrar a su casa. Sus hijas se precipitaron hacia él. «Este joven que se hace llamar Felipe Hurtado, vino por ella», aseguró el viejo. Las mujeres se compadecían a su paso y repetían las palabras que seguían al joven por mis calles. Él parece ignorar la frase que iba de boca en boca y salía tranquilamente a campo abierto, en donde el sol juega fuerte. La tierra está erizada de espinas y las víboras duermen entre las piedras. Los arrieros lo encontraban cerca del naranjo, caminado o sentado en una piedra, con un libro en la mano y la cara afligida por un pesar que no conocíamos. A su regreso pasaba cerca del jardín. Julia estaba en la ventana. Nunca nadie los vio darse los buenos días. Solo se miraban. Ella, impávida, lo veía perderse en los portales. Los transeúntes se miraban deliciosos repitiéndose con gestos. Vino por ella. Era indudable que algo sucedía. Desde la llegada del extranjero la actitud de Rosa se empeoró. Si hubiera dicho que alguien le había soplado en el oído la frase destinada a todos los oídos menos a los suyos y que vivía hostigado por la duda. Nosotros seguíamos con malignidad y regocijo aquellas relaciones apasionadas y peligrosas y llegábamos a la conclusión: la va a matar. La idea nos producía un júbilo secreto, y cuando veíamos a Julia en la iglesia con un chal negro enroscado al cuello, dejando ver su escote delicado, nos mirábamos levantando un coro mudo de reproches. Inquieto, el general esperaba en el atrio. Él nunca iba a misa. No se mezclaba con beatas y santurrones. Nervioso, fumaba recargado de un almendro. Sus asistentes esperaban con él a que los servicios terminaran. Las queridas eran devotas y asistirían con regularidad a misa. La actitud arisca de Rosas hacía que procuráramos no rozarlas a la salida.
lo veíamos desde lejos y nos alejábamos prudentes. Esa mujer no tiene temor de Dios. Las mujeres se iban en grupos enlutadas, mirando con avidez a Julia que se alejaba del brazo de su amante. Sería bueno presentar una queja del padre Beltrán para que no la admita en la iglesia, propuso Charito, la hija de María y directora de la escuelita de Iztepec. Todo el mundo tiene derecho a Dios, protestó Ana Moncada. Pero ¿no te das cuenta, Ana, del mal ejemplo que da a los jóvenes? Además, es una venza para las mujeres honestas. Llevada por Francisco Rosas, Julia salió del atro sin oír los comentarios hostiles. Solitaria, perdida en Iztepec, ignoraba mis voces, mis calles, mis árboles, mis gentes. En sus ojos oscuros se veían las huellas de ciudades y de torres lejanas y extrañas a nosotras. Sí, Rosas la llevaba a buen paso. Quería guardarla de las miradas envidiosas que corrían detrás de su figura alta y pensativa. «Quiero caminar», pidió la joven embozando una sonrisa para excusar su capricho. «¿Caminar?», preguntó Francisco Rosas y miró a la joven por encima del hombro. Julia le mostró su perfil imperturbable. El general miró con atención a la niña de su frente. ¿En qué iría pensando? ¿Por qué quería caminar ella tan perezosa? Un hombre le vino a la memoria y se dirigió al hotel. «Dime, Julia, ¿por qué quieres caminar?» Rodolfo Gorival, acompañado de 2 de sus pistoleros tabasqueños, esperaba al general en los portales del hotel. Desde lejos lo vio venir con Julia y le salió el paso, a sabiendas de que era inoportuna su presencia. «General», lo llamó con timidez. Rosas lo vio como si no lo conociera. «Una palabrita, general». «Véame después», contestó Rosas sin mirarlo y se alejó con Julia. Rodolfo Gorival se volvió a sus amigos. «Vamos a esperarlo», y se quedó paseando delante de la puerta del Hotel Jardín. La experiencia decía que el general no tardaba en salir. Cuando se enojaba con Julia, era el momento en que concedía todas las muertes. Rodolfito sonrió con beatitud. «Indios cabrones». Sus hombres lo miraron, escupieron por el comedio y se ladearon los sombreros. Ellos podían esperar durante horas. El tiempo corría veloz cuando la presa estaba segura y la expresión plácida de su jefe les daba esa certeza. «Cuestión de horas», dijeron tragándose las heces. Julia se dejó caer de bruces sobre la cama. Francisco Rosas, sin saber qué hacer ni qué decir, se acercó a la ventana. Sus ojos apagados por el miedo que le inspiró el tendido de la jovencilla frente a los torrentes del sol que entraban a través de las persianas. Sintió ganas de llorar. No lo entendía. ¿Por qué se empeñaba en vivir en un mundo distinto al suyo? Ninguna palabra, ningún gesto podían rescatarla de las calles y los días anteriores a él. Se sintió víctima de una maldición superior a su voluntad que a la de Julia. ¿Cómo abolir el pasado? Ese pasado fulgurante en el que Julia flotaba luminosa en habitaciones irregulares, camas confusas y ciudades sin nombre. Esa memoria no era la suya, y era él, el que sufría como un infierno permanente y desdibujado. En esos recuerdos ajenos e incompletos se encontraba ojos y manos que miraban y tocaban a Julia, y la llenaban después de lugares a donde él se perdía buscándola. Su memoria es el placer, se dijo con amargura, y oyó como Julia se levantó de la cama. Llamó a la criada y ordenó un baño de agua bien caliente. La oyó moverse a sus espaldas, buscar los frascos de perfume, escoger el jabón, las toallas. «Me voy a bañar», dijo la joven en un susurro, y salió de la habitación. Rosa se sintió muy sola. Sin Julia, el cuarto quedó desmantelado, sin aire, sin futuro. Se volvió y vio la huella de su cuerpo sobre la cama, y sintió que giraba en el vacío. Él no tenía memoria. Antes de Julia, su vida era una noche alta por el que él iba a caballo cruzando la sierra de Chihuahua. Era el tiempo de la revolución, pero él no buscaba lo que buscaban sus compañeros Villesa, sino la nostalgia de algo ardiente y perfecto en que perderse. Quería escapar de la noche de la sierra, en donde solo le quedaba el consuelo de mirar las estrellas. Traicionó a Villa, se pasó con Carranza y sus noches siguieron iguales. Tampoco era el poder lo que buscaba. El día de su encuentro con Julia tuvo la impresión de tocar las estrellas del cielo en la sierra, de atravesar sus círculos luminosos y alcanzar el cuerpo intacto de la joven, y olvidó todo lo que no fuera el resplandor de Julia. Pero ella no olvidó y en su memoria seguían repitiéndose los gestos, las voces, las calles y los hombres anteriores a él. Se encontró frente a ella como un guerrero solitario frente a una ciudad sitiada,
con sus habitantes invisibles comiendo, fornicando, pensando, recordando, y fuera de los muros que guardaba el mundo, que vivían dentro de Julia estaba él. Sus iras, sus asaltos, sus lágrimas eran vanas. La ciudad seguía intacta. La memoria es la maldición del hombre, se dijo, y golpeó el muro de su cuarto hasta hacerse daño. ¿Acaso el gesto que él hacía ahora no quedaría para siempre en el tiempo? ¿Cuántas veces, mientras hablaba con sus amigos, Julia se paseaba desnuda en su imaginación? Él seguía sus pasos, veía sus ojos y su cuello moviéndose dentro del mundo húmedo de las gacelas, y oía a sus subordinados hablar de barajas y dinero. La memoria es invisible, se repitió con amargura. La memoria de Julia le llegaba hasta cuando él era quien la llevaba dormida entre sus brazos cruzando las calles de Cepec. Era ese su dolor irremediable, no poder ver lo que vivía dentro de ella. Ahora mismo, mientras él sufría viendo los rayos secos del sol, ella jugaba con el agua, olvidada de Francisco Rojas, que sufría porque ella no olvidaba. Estaría bajo el agua recordando a otros baños y a otros hombres que le esperaban tránsitos. Se veían muchos hombres preguntándole sin esperanza de respuesta. ¿En qué piensas, mi amor? Le llegó su perfume y la oyó volver caminando descalza sobre las rosetas rojas, y la oyó caminar en muchos cuartos parecidos, dejando tras sí unas huellas húmedas que huían en un vapor leve y brevísimo. Julia entraba en muchos cuartos y muchos hombres la oían llegar y respiraban su perfume de vainilla, que subía en espirales a un mundo invisible y perdido. ¡Julia!, la llamó sin volverse. La joven se acercó. Francisco Rojas oyó venir ese mundo vasto que se escondía detrás de su frente. Su frente era un muro altísimo que la separaba de él. Detrás está engañándome, se dijo, y la vio galopando en paisajes desconocidos, bailando en oscuros salones de pueblo, entrando en camas enormes acompañada de hombres sin cara. Julia, ¿hay algún pedacito de tu cuerpo que no lo haya besado a alguien?, preguntó sin volverse y asustado de sus palabras. La joven se acercó más a él y permaneció silenciosa. Julia, yo solo te he besado a ti, suplicó humilde. También yo. Y su mentira le rozó la nuca. Con los recuerdos de Julia, Francisco Rosas dibujó en el sol que entraba por las persianas la cara apacible de Felipe Hurtado. Sin decir una palabra salió de la habitación y llamó a gritos a don Pepe Ocampo. Que no se abran las ventanas de la señorita Julia. Salió a la calle buscando con miradas amarillas al forastero. Rodolfito Coribar le salió al paso. El general siguió de largo. El joven hizo una seña a sus hombres y los tres siguieron al militar a buena distancia. La gente que oía pasar al general sonreía maliciosamente. ¿Qué andará buscando Rosas? Muy entrada la noche volvió al hotel. Traía los ojos enrojecidos, la cara ardida por el sol y los labios resecos por el polvo. Julia lo esperaba sonriente. El hombre se tiró en la cama y miró con fijeza a las vigas oscuras del techo. Se sentía perseguido por unos recuerdos que lo martirizaban por imperfectos. Si me pudiera acordar bien. Se repetía con una voluntad reseca que le llenaba la cabeza de polvo. Pero no me acuerdo de las caras. Julia se acercó y se inclinó sobre su rostro ardido. Te dio mucho el sol, dijo, mientras le pasaba la mano por la frente. Francisco Rosas no contestó. ¿Alguna vez? En el pasado de Julia había hecho el mismo gesto. Quizás ni siquiera era él a quien le pasaba la mano por la frente, y él, Rosas, la veía dentro de su memoria, acariciando a un desconocido. ¿Es a mí a quien le tocas la frente? Julia retiró la mano como si se lo hubieran quemado, y asustada se la guardó en el pecho. Detrás de sus párpados huyeron veloces unos recuerdos que Rosas alcanzó a vislumbrar. Quieta en el cuarto perfumado, idéntico al cuarto de todas las noches, Julia parecía la misma Julia. Sin embargo, él, Rosas, era otro hombre, con un cuerpo y una cara diferente. Se levantó y avanzó hasta ella. Sería el otro. La besaría como la habían besado en el pasado. Ven, Julia, ven con cualquiera. No me importa que Francisco Rosas sea tan desgraciado. Por la mañana las criadas llevaron la noticia. En el manglar de las trancas de Cocula había 5 hombres colgados, y entre ellos estaba Ignacio, el hermano de Agustina la panadera. La mujer andaba gestionando que le permitieran embarcar el cuerpo de su hermano, y todos nos habíamos quedado sin bizcochos. Pobres hombres, tal vez nos quisieron entregar sus tierras, explicó doña Matilde al extranjero sin querer decir lo que pensaba.
Esta vez se trataba de culpar a uno de sus amigos, y la señora prefería guardar silencio. Estaba avergonzada. Felipe Hurtado no supo qué decir. Desde su llegada era la primera vez que había muertos en Ixtepec. Miró la mesa tendida para el desayuno. Se sirvió una taza de café caliente y trató de sonreír. No, la señora no hizo más comentarios. Es Julia. Ella tiene la culpa de todo lo que nos pasa. ¿Hasta cuándo se saciará esta mujer? Pues no desayuno, gritó doña Elvira y empujó con violencia la cafetera que Inés acababa de acomodar sobre la mesa. Conchita se sirvió un café y miró de frente a su madre. ¿Cómo podía enojarse porque no había bizcochos cuando el pobre Ignacio estaba colgado al sol, muerto y tristísimo, después de haber pasado una vida aún más triste? Desde niña la había visto atravesar el pueblo descalzo y vestido con sus ropas de manta viejas y remendadas. ¿Cuántas veces le había hablado? Le pareció oír su voz. Buenos días, niña Conchita, y sintió que iba a llorar. Si lloras yo también lloro, amenazó doña Elvira adivinando las lágrimas ocultas de su hija. Con disimulo se sirvió una taza de café y la bebió despacio, perdida en unos pensamientos que por primera vez la asaltaban. Pobre Ignacio, pobres indios, tal vez no sean tan malos como creemos. Y la madre y la hija quedaron frente a frente sin saber qué decirse. Las esperaba un día largo y pesado, uno de esos días tan frecuentes en Ixtepec, poblados de muertes y de augurios siniestros. Doña Lola Goribar se levantó temprano y revisó con esmero el orden de su casa. Estaba inquieta. Su hijo dormía plácido, olvidado de haber amanecido en un día peligroso. Lo contempló largo rato y se sintió sin fuerzas para escapar del sobresalto de saberse en un mundo enemigo. Dios mío, ¿por qué serán las gentes tan malas con nosotros? Y miró a su hijo con compasión. Desde niña se supo amenazada. La de gente le deseaba el mal. Desde niña había en su memoria una distancia que la separó de los juegos y más tarde la dejó sola en las fiestas. La codicia de los ojos de los demás había abierto ese foso entre ella y el mundo. Poco a poco, obligada por la avidez que despertaba y que la hacía sufrir, se retiró de sus amistades y se entregó a una vida solitaria y ordenada. Cuando nació su hijo se llenó de miedo y quiso protegerlo del mal que la quejaba y que parecía hereditario, pues Rodolfito despertaba la misma envidia que ella había despertado en Ixtepec. La experiencia le enseñó que no podía hacer nada contra esa desdicha, nada, sino andar con pies de gato. No lo olvides, hijito. El que da primero da dos veces. Pero Rodolfo era un inocente, dormía como un niño ajeno a las maquinaciones del pueblo. A esa hora ya las lenguas y los ojos apuntaban amenazadores hacia su casa. Pensativa, salió al corredor y llamó a los criados. Los miró con astucia. No hagan ruido. El niño Fito llega muy tarde. Tiene que dormir. Está muy cansado. Los criados lo escucharon con rencor y se alejaron sin contestar, y doña Lola los vio irse entre las plantas del jardín. Era verdad que lo odiaban. Cuando el odio flotaba en su casa, ejercía su poder de beneplácito. Se dirigió al comedor a esperar su chocolate perfumado. No hay bizcocho, señora. Ya lo sé. Tenemos que pagar justos por pecadores. Y bebía el chocolate a sorbitos, mirando complacida las idas y venidas cuidadosas de su criada. En la cocina, las demás sirvientes desayunaron el café negro y las tortillas con sal. Fue Monflor. Aprovechan los celos de Rosas. Quién sabe el malfil que tenga. Estaban descalzos y sus pies rajados por el continuo andar sobre las piedras, tristes olvidados a la suerte. De buena gana se hubiera ido de la casa de doña Lola Goribar, pero el hambre que sufría en el campo les obligaba a seguir en su cocina. No lo cuenten delante de la niña, gritó Ana Moncada al oír la noticia de la muerte de Ignacio. Su marido la halló con tristeza y miró la mañana azul y luminosa que reposaba sobre las plantas. Hacía muchos años su madre había gritado lo mismo. No lo digan delante del niño. ¿Por qué no podían decir las criadas que Sarita había muerto esa mañana? Aquel día recordó sin dificultad la iglesia y las telas blancas que cubrían la cabeza de Sarita. La recordó arrodillada frente al altar y recordó sus zapatos de raso blanco y suelas amarillas. Las criadas guardaron silencio como ahora delante del grito de Ana, y su madre se asoma a la olla de chocolate y espera su perfume con deleite. Él, sin decir una palabra, salía de la cocina. Se acerca al zaguán a esa hora abierto y se va a la calle. Era la primera vez que salía solo. Lo llamaban con urgencia a las ventanas de la muerte. Se vio caminando sobre el empedrado con su estatura de 5 años.
Lo detuvo el aire petrificado que envuelve las casas de los muertos. Se trepó por el muro hasta alcanzar los barrotes de la ventana y miró el interior de la casa. Reconoció la falda y los zapatos blancos, apuntado inmóviles hacia la ventana por la que él espiaba. Sarita estaba sola y muerta. Sorprendido no de la muerte, sino que fuera precisamente Sarita la que había muerto, se dejó caer a la acera y volvió cabizbajo a su casa. ¿En dónde andabas?, le gritaron sus padres, su hermana Matilde y los criados. Él no contestó. Solitario, entró en ese día cargado de recuerdos no vividos. Por la noche, en su cama, recordó su propia muerte. La vio muchas veces ya cumplida en el pasado y muchas veces en el futuro antes de cumplirse. Pero era cuidadosa que en el pasado fuese él, Martín, el que había muerto, y en el futuro un personaje extraño el que moría. Mientras él, acomodado en el techo de su cuarto, miraba sus dos muertes, la realidad de su cama minúscula, de su cuerpo de 5 años, y su habitación pasaron una dimensión sin importancia. Las vigas oscuras del techo, como el sol de la mañana, lo devolvieron a un presente banal, sucedió entre las manos de sus nanas. Desde esa noche su porvenir se mezcló con un pasado no sucedido y la realidad de cada día. Miró el reloj que columpiaba aburrido unos segundos, y el péndulo recordó a Ignacio balanceándose en el tiempo permanente de la mañana. ¿Ya los bajaron? No, señor, contestó Félix con pudor. No quería que nadie adivinara la pena que sentía por sus iguales. Los pobres somos un estorbo. Iremos a gestionar que los devuelvan, dijo Martín, persuadido de que vivía una mañana desconocida y sin saber qué cuerpo reclamaba, ni de dónde quería que los bajara. Puede ser que el señor se los devuelva. Siempre respetan más a los de traje, dijo Félix, sabiéndosele de los descalzos. Niñas, niñas, levántese por el amor de Dios, gritó Juan Cariño cuando se enteró de la muerte de Ignacio y sus 4 amigas. Las niñas oyeron su llamado y siguieron durmiendo. El señor presidente golpeó con los nudillos de las puertas de las mujeres. Nunca se había sentido tan destrozado. La víspera había visto a Rodolfo Goribar acompañado de sus pistoleros y al general en un paseo desordenado por el pueblo. Ese muchachito quiere sangre, se dijo, y a saberlo siguió todo el día. No vio que hablara con el general ya de noche cuando Francisco Rosas entró a la cantina, perdió de vista a Goribar y sus matones y volvió tranquilo a su casa. Durante el sueño, algo le dijo que Rodolfito esperaba que la sombra de la salida del general borracho. Ahora no se perdonaba ese descuido. Volvió a llamar a las puertas de los cuartos de las Cuscas, pero éstas seguían durmiendo. Niñas, asesinaron a 5 agraristas. Vamos a la comandancia militar. Señor presidente, se van a reír de nosotros. De nada sirve protestar, rogó la Luchi. ¿De nada? Ignorante. Si todos los hombres del mundo hubieran pensado como tú, todavía estaríamos en la edad de piedra, respondió Juan Cariño solemne. El término edad de piedra le producía escalofríos, y esperaba que los demás hicieran el mismo efecto. Miró a las muchachas con atención y repitió lúgubre: tan como me oyen, en la edad de piedra. Las mujeres asustadas guardaron silencio y se dispusieron a obedecer sus órdenes. Él revolvió sus ropas contra una cinta negra que cosió con esmero a la solapa de su levita. Estaba triste, se hacía viejo y perdía poder. Se encerró en el saloncito, rodeado de sus diccionarios. Iría a la comandancia, armado de palabras capaces de destruir el poder de Francisco Rosas y el de Rodolfito. Las jóvenes lo ayudarían. Entonces, lo único que debe hacer es repetir a coros las palabras que yo diga al general. Muy bien, pero acuérdese, señor presidente, que no tengo el mismo permiso para caminar por el centro de Ixtepec. ¡Ah! Tonterías. A eso de las 5 de la tarde, Juan Cariño desfiló por mis calles seguidas por las Cuscas, que caminaban cabizbajas. Avergonzadas trataban de ocuparse el rostro con las chalinas negras. Las gentes preguntaban asombradas: ¿a dónde van? A la comandancia. ¿Gustan unirse a esta manifestación? Nosotros nos reíamos y contestábamos con palabras oeces a la invitación de Juan Cariño. Él trataba de cogerlas al vuelo. Después de haber meditado todo el día, iba seguro de que su maldición aniquilaría a Francisco Rosas. En adelante contestaría la violencia con violencia. No quería seguir contemplando el martirio de los inocentes. Llegó a la comandancia militar, y los soldados lo miraron con regocijo. —¡Ora! ¿Qué se traen? ¿Ya se mudaron acá? Nos va a resultar muy cómodo. Las mujeres no contestaron. Mortificados, siguieron al señor presidente, que llegó muy dueño de sí, hasta la antesala del general Francisco Rosas.
El capitán Flores, que atendía el escritorio, lo miró asombrado. ¿Qué desea, señor presidente?, preguntó con los ojos muy abiertos. Haga el favor de anunciar mi visita. Vengo en nombre de las 5 víctimas. El capitán Flores no supo qué contestar. Juan Cariño lo había tomado por sorpresa. Fascinado por los ojos del ojo, se levantó y desapareció por la puerta que comunicaba con el despacho del general Rosas. Siéntese, y no olvide repetir a coro todo lo que yo diga a ese hombre. Las muchachas ocuparon las sillas vacías de la antesala y esperaron inmóviles. Juan Cariño repetía las maldiciones en voz baja. Quería cargarlas de poder para que en el momento de decirlas salieran con la violencia de un disparo. Las voces de las muchachas ayudarían. Pasó una hora, luego otra, y el reloj de la iglesia dio las 8 de la noche. Juan Cariño, extrañado, se acerca a la puerta por la que había desaparecido el capitán Flores. Escuchó unos segundos y llamó. Del otro lado de la puerta no dieron señales de vida. El loco guardó unos momentos y volvió a llamar. Le contestó el mismo silencio. Se asustó. Quizá la sola violencia de sus maldiciones, aún antes de ser pronunciadas, había surtido efecto, y Francisco Rosas, el capitán Flores y Rodolfo Goribar yacían muertos. Abrió la puerta de un empeñón. Quería cerciorarse. En el despacho de Francisco Rosas no había nadie. «¡Esto es una burla!», gritó súbitamente enfurecido, y empezó a dar voces y a decir palabras incoherentes, como si se hubiera vuelto loco. Las muchachas asustadas trataron de calmarlo. Aparecieron unos soldados. «¿Qué escándalo es este? ¡Fuera de aquí!». «¿En dónde se escondió Francisco Rosas?». «¡Ay, Dios, qué miedo!», dijo un soldado imitando la voz de una mujer. «Lárguense. El señor general es mucho tiempo que salió. Lárguense, los detengo a todos». Y los soldados sacaron en peñones a Juan Cariño y a las muchachas. Cuando se encontraron en la calle, las mujeres con sus chelinas desgarradas y el su sombrero de copa amenazó. «Dígale a ese asesino que no vuelva a presentarse nunca más en la presidencia». «Ahora sí, huelga de putas». Los soldados se echaron a reír mientras Juan Cariño buscaba entre las piedras su sombrero abollado. Volvió a su casa y cerró la puerta con llave. Los asesinos no volverían a entrar aquí mientras no laven sus crímenes. Las muchachas aceptaron sus palabras. Tarde en la noche, algunos soldados y oficiales llamaron con grandes golpes a la puerta. La Luchina se dignó a abrirles. La voz que anuncia el secreto corrió de boca en boca y acusó a Rodolfo Goribar del asesinato de Ignacio y sus amigos. Tal vez los actos quedan escritos en el aire y ahí los leemos con los ojos que no conocemos. Pasamos muchas veces frente a la casa de doña Lola. «Aquí está durmiendo el asesino», decía la luz que la envolvía, y a través de sus paredes lo vemos despertarse ya muy tarde, y vemos a su madre llevarle una bandeja de comida. «¿Te sientes bien, hijito?». Doña Lola se inclinó sobre Rodolfo y lo observó con ansiedad. «Ahorita está comiendo», dijimos, viendo lo que ocurría dentro de la casa. No quitamos la vista de su cuarto, y sus amigos encerrados en su casa miraban al ir y venir de doña Lola, llevándole croquetas, ensaladas y sopitas. En la mañana, Moncada esperó varias horas antes de que Rosas diera la orden de descolgar a los cuerpos de los ahorcados. Por la tarde, mientras Juan Cariño esperaba en la comandancia militar, don Martín, acompañado por el doctor Arrieta de Félix y de algunos soldados, se dirigió a las trancas de Cocula a las 7 de la noche y a las 7 de la noche llegó a casa de Agustina con los 5 cadáveres mutilados. «Ay, señor, no sé para qué los hicieron eso», lloró Agustina con los ojos secos. Desde esa noche, Rodolfo Goribar, el hijo más fiel de Iztepec, les produjo espanto. Trataban de no pensar en él, de olvidar la gordura y las palabras grotescas de su madre, y se refugiaba en la lectura. Cuando cayó la noche, un miedo súbito se apoderó de mis gentes. Doña Elvira, presa del pánico, gritó: «¡Vamos a ver a Matilde!». No quería estar sola. Al llegar a la casa de don Joaquín, se encontró con los amigos de costumbre sentados en el corredor, mirándose asombrados. ¿Qué hacer o qué decir? Ninguno se atrevía a nombrar a Rodolfito. Alguno que otro, pobre Ignacio, se escapó de sus lenguas. Tampoco hablaron de la aparición de Juan Cariño seguido de las cuscas. Callados, bebían sus refrescos y arrimaban sus sillas para cerrar el círculo y sentirse menos solos en una noche inhóspita. A Ignacio había que echarle tierra para que nunca más los asustara su cuerpo mutilado. ¿Y si el verdadero culpable fuera otro? Les costaba aceptar que fuera Rodolfito. Doña Elvira se movió inquieta en su silla. Quería hablar, romper el
silencio que los acostaba delante de Felipe Hurtado. Dicen que lo está volviendo loco, dijo la viuda y enrojeció ligeramente al llevar la conversación a Julia. Ella era la verdadera culpable. Las criadas del Hotel Jardín dejaban los chismes en la cocina y de ello pasaban a las mesas y a las reuniones. Sus amigos la miraban con aprobación, incitándola al que dijera lo que sabía de la responsabilidad de Julia en la muerte de Ignacio. ¿Vieron la cara que tenía el general esta mañana? Sí, muy atravesada. Figúrense que anoche llega al hotel a eso de las 12, sin duda después de haber colgado a pobre Ignacio, a quien Dios perdone sus pecados, y como a las 3 de la mañana despertó a don Pepe para que le sirviera una comida especial porque Julia tenía hambre. Me pregunto qué hacen esos dos a esas horas de la noche, velando como almas en pena, exclamó doña Carmen Arrieta. Los remordimientos no los dejan dormir, aventuró doña Matilda con inocencia. Por Dios, Matilda, esas mujeres siempre tienen malas mañas. Los hombres se escucharon pensativos. Isabel se sintió extraña entre esa gente a la que había visto desde niña. Se acercó a Hurtado. La esperaba confianza y en la ausencia de sus hermanos se sentía más unida a él que a sus conocidos de Ixtepec. Solo la saca para llevar la misa. ¿No se fijaron que hoy no se lució en el balcón? Es cierto. ¿Y las otras qué hacen? Pues ¿qué van a hacer? Ya saben que cuando la manda triste los criados fingen estarlo. Doña Carmen arrebató la palabra de su amiga para decir que el tren de México llevaba todos los días repleto de regalos para Julia, y describió minuciosamente los trajes, las alhajas, las comidas exquisitas a las que el general regalaba a su querida. Los demás la escucharon boquiabiertos. En eso se van los dineros del pueblo, comentó el doctor. La tiene cubierta de oro. Para esas mujeres hicimos la revolución, concluyó el médico. La revolución no la hicieron ustedes. Es natural que ahora no le estaca nada del botín, aventuró Isabel sonrojándose. ¿El botín? Repitió asolado el doctor Arrieta. Doctor. Isabel habrá pensando en una lección de la historia de Roma, intervino Tomás Segovia. Isabel lo miró con enojo. Felipe Hurtado se puso de pie, la tomó del brazo y la dejó del grupo. Juntos salieron al jardín, se perdieron entre los helechos. Conchita los vio alejarse con nostalgia. También a ella le aburrían las mismas frases repetidas a través de los meses. Su madre se inclinó al oído de doña Carmen. ¿Duerme desnuda? ¿Qué dices? Que Julia duerme desnuda. La esposa del doctor se encargó de pasar al oído de su vecino la preciosa revelación. Cuando Isabel y Hurtado volvieron al grupo, Tomás le pasó el secreto al extranjero. Este volvió a ser la joven. Hay veces en que uno está de sombra en este mundo, le dijo en voz muy baja. Yo siempre he estado de sombra, contestó Isabel. La noche avanzaba difícilmente, llevando a cuestas los crímenes del día. El jardín empezaba a quemarse a fuerza del sol, y la ausencia de lluvias y los invitados, pasada la excitación que les produjo el nombre de Julia, volvieron a sus pensamientos sombríos. Se esforzaron en mirar los helechos, todavía húmedos en medio de la sequía. El gran calor de este año y el crimen de Rodolfito los tenía inquietos. Volvieron a pensar en si Julia vuelve a pelearse con el general, pobre de nosotros. Y se lo dijeron para disculpar a Goribar. Julia tenía que ser la criatura preciosa que absorbiera nuestras culpas. Ahora me pregunto si sabría lo que significaba para nosotros. Sabía que también era nuestro destino. Tal vez sí. Por eso, de cuando en cuando, nos miraba con benevolencia. 9. Pasaron unos días, y la figura de Ignacio, tal como la ve ahora, colgado de la rama alta de un árbol, rompiendo la luz de la montaña como un rayo de sol estrella la luz dentro de un espejo, se separó de nosotros poco a poco. No volvimos a mentarlo. Después de todo, solo era un indio menos. De sus 4 amigos ni siquiera recordábamos los nombres. Sabíamos que dentro de poco otros indios anónimos ocuparían sus lugares en las ramas. Solo Juan Cariño se obstinaba en no cruzar mis calles, y encerrado en su cuarto, se negaba a mirar. Sin sus paseos, las tardes no eran las mismas tardes, y mis aceras estaban llenas de cáscaras de jícamas, de cacahuates y de palabras feas. Todavía estaba cerrada la casa de la Luchi cuando los Moncada volvieron al pueblo. Su llegada nos llenó de bullicio. Venían alegres y al atravesar mis calles las sembraban de risas y de gritos. Felipe Hurtado los acompañaba en sus idas y venidas. Parecen hermanos, decía Matilde al verlo reír y platicar, arrebatándose la palabra. Isabel, no interrumpas,
gritó Nicolás interrumpiendo a su vez a su hermana. La joven contestó a la reprimenda con una carcajada. Su risa se contagiaba a los demás. Era domingo y había tertulia en la casa de doña Matilde. Las bandejas con refrescos y golosinas circulaban con libertad. Los invitados vestidos de gala hablaban de las noticias de los periódicos y de política. Las calles se va a querer reelegir, se dijo casi con frivolidad. Es anticonstitucional, intervino el doctor. Sufragio electivo, no reelección, comendó con pedantería Tomás Segovia, mientras lanzaba una mirada a Isabel. Esta, sin prestar la intención, reía con Hurtado y con sus hermanos. Conchita y el boticario trataron de atrapar palabras sueltas de aquella conversación risueña que amenazaba durar toda la noche. «Ah, me parece que están hablando de los amantes», intervino Segovia con un gesto que le pareció mundano. Los jóvenes de Hurtado lo habían mirado sin entender lo que proponía. «¿De quiénes? ¿Ya saben lo que hizo anoche esa mujer?» Doña Elvira regocijaba el poder hablar de Julia. «¿Qué hizo?», preguntó doña Carmen. «Se emborrachó», contestó la madre de Conchita con satisfacción. «Déjenla tranquila», dijo Nicolás con impaciencia. Las señoras protestaban. ¿Cómo se atrevía Nicolás a decir semejante cosa cuando era ella la que no nos dejaba tranquilos? Vivíamos en perpetuo sobresalto gracias a los caprichos de esa mujerzuela. Es tan bonita que cualquiera de nosotros daría algo por ser el general. Una lluvia de protestas femeninas acogió las palabras de Nicolás. A ver usted, señor Hurtado, usted que la vio de cerca. ¿Es cierto que es tan bonita como dicen?, preguntó con enojo doña Elvira. Felipe Hurtado se quedó pensativo. Luego, mirando los ojos de la viuda, como si pensara bien sus palabras, declaró: «Yo, señora, nunca he visto una mujer más bonita que Julia Andrade». Se interrumpió. Un silencio acogió sus palabras. Nadie se atrevió a preguntarle cómo y cuándo aprendió su nombre completo, pues en Ixtepec solo por Julia la conocíamos. La conversación se volvió difícil después de que la confidencia involuntaria del extranjero. Sus amigos sintieron que sin proponérselo lo habían llevado a decir algo que debía quedar oculto. Se quedaron todos tristes, dijo Nicolás tratando de reanimar el grupo. ¿Tristes?, preguntaron los otros sorprendidos. Desde la casa de doña Matilde llegaron los acordes de la banda militar que tocaba marchas en la plaza. ¿Y por qué no vamos a la serenata?, propuso Juan Moncada. Sí, así podemos ver a Julia, y Nicolás se levantó para animar a los demás a seguirlo. Al llegar a la plaza, la serenata estaba en su apogeo. La banda militar instalada en el kiosco llenaba el aire de marchas alegres. Los hombres daban vueltas por la izquierda y las mujeres por la derecha. Giraban así 3 horas, mirándose al pasar. Isabel y Conchita se separaron de los jóvenes. Las señoras, acompañadas del doctor, se instalaron en una de las bancas. Los militares, con sus queridas del brazo, eran los únicos que rompían el orden. Iban ellas como siempre, con sus vestidos claros, sus cabellos brillantes y sus joyas de oro. Se diría que pertenecían a otro mundo. La presencia de Julia llenaba de presagios el aire caliente de la noche. Desde lejos, su traje rosa pálido nos anunciaba su belleza nocturna. Ella, indiferente, sonriendo apenas, paseaba al lado de Francisco Rosas, vigilante. «Anda celoso», dijimos con malignidad. El general parecía inquieto. Sus ojos amarillos llenos de imágenes sombrías, muy erguido, trataba de disimular su pena y de saber de dónde venía el peligro. La llegada de Hurtado a la plaza, acompañado de los Moncada, le produjo un sobresalto. Julia no se inmutó. Sonámbula, caminó entre la gente, escandilándolos con su piel translúcida, sus cabellos ahumados, y en una mano su abanico de paja finísima en forma de corazón transparente y exagüe. Dio varias vueltas por la plaza para ir a sentarse después en la banca de costumbre. Ahí se forma una bahía de luz. Julia, en el centro del círculo mágico formado por ella, rodeada de la esquellidad y escoltada por los hombres de uniforme, parecía presa de un último esplendor melancólico. Las ramas de los árboles proyectaron sombras móviles y azules en su rostro. De la cantina de Pando trajeron refrescos. El general se inclinó entre ella para servirla. Los hombres inquietos giraban deprisa para llegar al lugar donde se encontraba Julia. No podían perderla. Bastaba el sentir la estela de vainilla dejada por su paso. En vano la condenaban cuando estaban alejados de ella, pues una vez en su presencia no podían escapar el misterio de mirarla. Felipe Hurtado, al pasar cerca de ella, la miraba con los ojos bajos, como si mirarla le produjera dolores extraños.
apenas si contestaba las palabras de sus amigos. Las noches en que Julia no salía de su hotel, la plaza languidecía. Los hombres esperaban hasta muy tarde y al final, convencidos de que esa noche no la verían, volvían a su casa defraudados. Esa fue una de las últimas noches que la vimos. Estaba triste, había adelgazado un poco. La nariz se le veía ahora más pálida y afilada. Toda ella tiene un aire de tristeza y lejanía. Se dejaba llevar mansamente por su querido, y apenas sonreía cuando éste le cambiaba las pajuelas para que bebiera su refresco. Melancólica, movía su abanico de paja y miraba a Francisco Rosas. ¿Por qué no lo querrá?, preguntó Isabel mirando a la pareja desde lejos. ¿Quién sabe?, respondió Conchita buscando con los ojos a Nicolás, que a su vez espiaba a Julia desde un rincón del parque. Parecía como si el joven quisiera aprisionar para siempre la imagen transparente de la querida. Conchita enrojeció. Ella, como todas las jóvenes de Ixtepec, envidiaban en secreto a Julia. Pasaba junto a ella, casi con miedo, sintiéndose fea y tonta. Sabía que el resplandor de Julia disminuía su belleza. A pesar de su humillación, fascinada por el amor, se acercaba supersticiosamente a ella, esperando que algo se le contagiara. «Yo quisiera ser Julia», exclamó Isabel con vehemencia. «No seas bárbara», contestó Conchita, escandalizada de las palabras de su amiga, aunque ella también la había deseado muchas veces. Doña Ana Moncada observó a la querida con embelcelo. Compartía con sus hijos una admiración sin reservas. «No se puede negar que tiene algo», dijo a su amiga. La señora Montufar la mira con reproche. «Ana, no digas eso. Lo único que tiene es el vicio». No es solo es bonita, sino que además tiene algo. Doña Elvira se enfadó. Buscó con los ojos a su hija y le hizo señas de que se acercara. Las jóvenes llegaron hasta sus madres. «Siéntense y no miren más a esa mujer», ordenó la madre de Conchita. «Pero Elvira, si la vemos todos, es tan bonita. De noche tan pintada no está mal, pero ¿qué habrá de verla cuando se despierta con todos los vicios en la cara?» «La belleza de Julia no tiene hora», interrumpió Hurtado, que se había acercado al grupo de las señoras. Hacía días que andaba como exasperado. Observaba a la querida desde lejos. La veía tomando su refresco, recortada sobre la corteza del árbol, vigilada de cerca por Francisco Rosas, y el rostro se le ensombrecía. «Estás enamorado de Julia», le dijo en voz baja Nicolás. Felipe Hurtado, como si de pronto le hubieran dicho algo insoportable, se separó del grupo y sin decir una palabra salió de la plaza a grandes pasos. Nicolás lo vio alejarse. Miró a doña Elvira con rencor y recordó a Julia sentada en el balcón del hotel, con la cara lavada y la piel fresca como una fruta. Era natural la cólera de la señora. Para él, como para Hurtado y para todo Ixtepec, Julia era la imagen del amor. Muchas veces, antes de dormir, pensó con el rencor en el general que poseía aquella mujer tan lejana de las otras, tan irreal. La huida de Hurtado, provocada por sus palabras y las de doña Elvira, parecía darle la razón. Vio de reojo a la amiga de su madre. «Es vieja y fea», se dijo Nicolás con malignidad, para consolarse de la partida súbita del extranjero. La tristeza de Julia pareció contagiarse a todo su grupo y de ahí extenderse a la plaza entera. En los rostros de los militares, repentinamente tristes, los encajes negros de las sombras de las ramas escribían signos maléficos. Grupos de hombres vestidos de blanco, recargados en los troncos de los tamarindos, lanzaron ayes prolongados que desgarraron la noche. Nada más fácil entre mi gente que esa rápida aparición de la pena. A pesar de las trompetas y los platillos que estallaban dorados en el kiosco, la música giraba en espirales patéticas. El general se puso de pie, se inclinó ante Julia y los dos se separaron del círculo amigo. Los vimos alejarse, cruzar la calle, entrar a los portales y atravesar el zaguán del hotel. Una luz diferente los envolvía. Era como si hubiéramos visto que Julia se le había ido para siempre. Antes de que la serenata terminara, el general volvió a salir. Venía muy pálido. No llegó a la plaza, sino que se fue directamente a la cantina de Panto. Llegó borracho y toda la noche se la pasaron en vela, susurró al día siguiente don Pepe al oído de los curiosos. Mientras más la quiere, ella se le va más lejos. Nada la entretiene, ni las alhajas ni las golosinas. Anda ida, y he visto sus ojos aburridos cuando él se acerca.
también lo ha visto él sentado en el borde de la cama, espiándole el sueño. Julia, ¿me quieres? El general, de pie frente a su querida, con la guerrera abierta y los ojos blandos, lanzaba la pregunta 1000 veces. La joven volvía hacia él sus ojos melancólicos y sonreía. Sí, te quiero mucho. Pero no lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Preguntaba ella con la misma indiferencia. No lo sé, pero no así. Cayó el silencio entre los dos. Julia, inmóvil, continuaba sonriente. El general, en cambio, buscaba algo con que distraerla. Iba de un lado a otro de la habitación. ¿Te gustaría que fuéramos a caballo?, propuso, pensando que hacía mucho tiempo que no paseaban de noche y echando de menos los galopes a campo tendido. Si quieres. ¿Qué quieres, Julia? ¿Qué se te antoja? Pídeme algo. Nada, no quiero nada. Estoy muy bien así. Y se acurrucó silenciosamente en un rincón de la cama. Él hubiera querido pedirle que le dijera lo que recordaba, pero no se atrevió. Le daba miedo la respuesta. ¿Sabes que yo vivo solo por ti?, confesó humildemente. Lo sé. Y Julia hizo una mueca para consolarlo. Te morirías conmigo, Julia. ¿Por qué no? El general salió del cuarto sin decir una palabra. Iba a beber. Después tendría más valor para hablar con ella. Al salir dijo a don Pepe: Cuida que la señorita no salga de su cuarto, que no hable con nadie. A medida que los días pasaron, las consignas de don Pepe se iban haciendo más y más estrechas. Que no se abran los balcones de la señorita. Los balcones de Julia permanecieron cerrados por un tiempo y ella no salió a las serenatas de los jueves y domingos. En vano la esperamos en la plaza.